una víctima, se la puede describir como aquella persona que sufre de múltiples abusos de cualquier tipo, ya sea de una o varias personas. Víctima en inglés es victim, y es justamente de este personaje de quien hablaremos en esta ocasión, pero para comenzar apropiadamente, debo responderles esta pregunta a quienes no lo conocen: ¿quién es víctima? En junio de 2006, el animador Alan Becker creó a su primer Stickman, que fue nombrado como Victim. ¿Por qué lo nombró así? Fácil, porque sería una víctima. Alan de algún modo tiene el don de la vida, la capacidad de crearla como si no fuera nada, así surgen los Stickmans. Este animador creó a Victim con el único propósito de torturarlo, pero este se resistió, luchó y perdió. Desde el inicio podemos ver cómo Victim tiene una actitud rebelde, lucha para vivir y no someterse, luchó contra aquella figura de poder absoluto que lo había creado, y pese a todo perdió, pues nunca tuvo oportunidad contra su creador. Desde ese entonces, no supimos nada de Victim por mucho tiempo, hasta que salió Animación vs Animador 9, apareciendo como si nada, ahora siendo el líder tras una operación contra la segunda creación de Alan, The Chosen One. En Ava 10, vemos la faceta más violenta de Victim. En ese momento no entendemos al por completo este cambio abrupto en sus acciones, es más, en teoría ni siquiera debería conocer a su hermano. Se puede intuir que de alguna forma sabe de la relación entre Chosen y Alan, por tanto busca sacarle toda la información sin importar cómo, y vaya que no se guardó nada. Vemos que Victim ha tenido un cambio radical en su actuar, busca venganza contra aquel que lo hirió. Pero no sabemos el cómo supo que los Stickmans y Alan estaban conectados, ¿por qué sigue buscando venganza si tuvo tanto tiempo para sanar? Es ahí cuando llega a Ava 11 y nos da un golpe brutal. Victim fue torturado día tras día, estuvo meses siendo la víctima de Alan. Si antes luchaba para ser libre, ahora se rindió completamente, está completamente destrozado, carente de ese espíritu que alguna vez tuvo. Esto es justamente el concepto de una víctima, ¿recuerdan lo que dije al inicio? No tiene forma alguna de defenderse, está solo, y sin escapatoria. Un día, Alan deja a Victim ahí en lo que va a hacer otras cosas, lo cual es aprovechado por el Stickman para escapar. Construyendo una nave y saliendo a toda velocidad de la PC de Alan, cruzando por el internet hasta llegar a la PC de una desconocida, la cual en ese preciso instante, acababa de terminar a su Stickman, conocida como Mixie. Los datos de esta misma son transportados a Newgrounds, llevándose a Victim con ella. Newgrounds, para el que no lo sepa, es un sitio web en donde la gente subía animaciones, juegos y etc. Esta alcanzó su pico de popularidad entre 2004 y 2007. Al Victim no ser transferido allí de forma convencional, sus datos no son registrados por la interfaz de la página, haciendo que cayera directamente hacia el mundo de los Stickmans. Este lugar es un mundo debajo de Newgrounds que sirve para guardar o darles su espacio a estos seres. Victim al caer aquí sufre un cambio de look y también altera por completo el orden natural de las cosas. Aquí es donde Victim y Mixie se conocen, de entrada este reacciona con miedo y pánico. Esto es normal, pues desde que fue creado solo ha conocido el dolor y sufrimiento producto de alguien ajeno. Pese a ello, logra calmarse y entablar una conexión con Mixie. Ahora quiero que vean esta escena con detalle.
está tan profundamente arraigado a él, que la imagen de Alan simplemente no puede salir de su cabeza, es una carga que lleva en su mente que simplemente no puede dejar ir. Aún así, Victim logra dejar estas proyecciones de su mente para ver la verdad, calmándose a sí mismo y logrando llevar un mejor control de su situación junto a Mitzi y sus nuevos conocidos. De aquí en adelante Victim va aprendiendo a socializar con la gente, aprendiendo y mejorando su relación con los demás. Aprovechando las herramientas que tomó de la PC de Alan, este empieza a formar su propia empresa para ganarse su lugar en el mundo junto a Nixie y aquellas personas que le extendieron la mano, avanzando un paso a la vez, pero aquel trauma arraigado desde sus comienzos no puede dejar su mente, la imagen de su creador lo acecha en su mente como un constante recordatorio de lo que vivió. En situaciones así, una persona que esté dispuesto a escucharnos y a darnos la mano es todo lo que necesitamos. Eso era Mitzi para Victim, alguien que lo apoyó sin importar nada y estuvo para él desde su segunda oportunidad. Con el tiempo el pasado se disipó y solo quedaba el mañana. Pero todos sabemos que en este tipo de historias nada puede terminar bien. En Ava 7, se nos había dejado en claro que una vez que The Chosen One y Dark Lord escaparon de la PC ocasionaron un caos inmenso por todo el internet, pero jamás habíamos entendido las magnitudes de esa destrucción, hasta ahora. Aquí es donde todo cobra sentido, entendemos el porqué, detrás de las acciones de Victim, está impulsado por la ira y el rencor. Entendemos por qué trata a Chosen como basura, solo busca venganza pero no contra él, sino contra Alan. A lo largo de su camino hemos visto cómo Victim pasó por múltiples conflictos para finalmente dejar atrás su pasado, pero cuando perdió a Mitzi, lo perdió absolutamente todo. Aristóteles dijo una vez, todo aquel que se complace en la soledad, ¿es o una bestia salvaje? ¿O un dios? La muerte de Mitzi fue el detonante para desatar lo que yacía dentro, lo que es actualmente Victim es producto del abuso constante que sufrió por Alan. Ya no le importa nada, si antes sentía preocupación por los demás, ahora de plano ya ni le importan, un claro ejemplo es Smith, a cual parece que hasta odia por lo ocurrido con su amada. Se dejó en claro que Victim odia a Chosen por ser el quien mató a Mitzi, pero ¿por qué ir tras Alan? Fácil, porque él está detrás de todo, desde su perspectiva Victim ve al elegido como una herramienta más que Alan utilizó para hacerlo miserable.
Para él nada fue casualidad, para él Chosen solo existe para hacerlo sufrir, no permitirle dejar de ser la víctima. Es por ello que no lo mata, su objetivo final no es su hermano, es su creador. Esto a grandes rasgos no es solo una búsqueda de venganza o justicia por su amada. Es una venganza contra Alan por todos esos meses de tortura física y mental, lo quiere hacer pagar y hará lo que sea necesario para llegar hasta él, sin importar a cuántos tenga que herir o quitar del camino, pasando de ser la víctima, a ser el victimario. Desde siempre he pensado que los nombres de Alan tienen cierto poder o les otorga un rol a los Stigmans. The Chosen One en español es el elegido, que si bien es cierto que al comienzo era malo por decirlo de algún modo, con el tiempo demostró que sentir cosas como el arrepentimiento o culpa, de no ser así este no habría traicionado a Dark-Lord, o haber ido a ayudar a Alan. The Second Coming significa la segunda venida, como la segunda venida de Cristo. Esto puede significar el como un segundo elegido es encomendado a bajar para hacer las cosas mejor que su antecesor, lográndolo en el camino. The Dark-Lord significa el Señor Oscuro, reflejando la maldad inherente que existe en él, esa hambre de poder y ambición, el dominar por sobre los demás y tener para uno solo el poder absoluto. Si seguimos esta lógica, Victim siempre será una víctima de su pasado, de las circunstancias, de los demás, pero principalmente, una víctima de sí mismo. Un villano como Victim ya ha existido en esta franquicia, siendo este el Rey Naranja, si bien la forma en cómo se desarrollaron sus tragedias fueron diferentes, a grandes rasgos son básicamente lo mismo. Personas que buscan destruir aquello que les quitó todo, para King fue Minecraft quien le arrebató a su hijo, para Victim fue Alan quien le arrebató a Mitch y todo de sí. La única diferencia que hay entre estos dos es la finalización de sus arcos. Por un lado la redención, algo que alcanzó el Rey. Mientras que Victim, si bien es cierto que su arco dentro de Ava aún no finaliza, sería poético o más bien coherente que termine con Victim no dejando sus deseos de venganza, sino que muriendo tratando de cumplirlos. Pues así veríamos la otra cara de la moneda, cuando eres consumido completamente por la venganza y no tienes a nadie que te saque de ese pozo de desesperación, pues a final de cuentas, sería la eterna víctima de sí mismo.